Es un hecho lamentable porque no existe parlamento que pueda trabajar bien con tanta fragmentación. Estamos con José Echevasco, que ha sido, él ha sido oficial mayor del Parlamento Nacional, así que le vamos a dar la bienvenida y en corto vamos a preguntarle qué le ha parecido este Congreso, a un año justamente de cumplirse sus funciones. ¿Cómo está, José? Muy buenos días, bienvenido a Hablemos Claro. Hola Jesús, muy buenos días, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bien, bien, yo estoy muy bien, pero quienes no están bien, pues somos, creo que la mayoría, respecto a cómo es que se está conduciendo la política aquí en el Perú. Brevemente, tu apreciación respecto al término de esta legislatura. Bueno, bien has hecho notar que el inicio de este Parlamento y su culminación luego de un año no ha sido el más beneficioso, en mi opinión, para la población. La primera razón que encuentro es la grave fragmentación del Congreso que imposibilita los acuerdos. Como bien has hecho notar, el Parlamento se inicia con 9 bancadas y concluye con 12 bancadas. Es un hecho lamentable porque no existe Parlamento que pueda trabajar bien con tanta fragmentación. En segundo lugar, encuentro que la agenda con la cual ha trabajado el Parlamento es una agenda que básicamente está sobre los intereses políticos de las agrupaciones. Por ejemplo, hemos tenido más de 12 mociones de interpelación. Hemos tenido 4 ministros censurados. Hemos tenido 2 vacancias presidenciales sin un buen fin. Y es así de que eso es producto ¿de qué? De la fragmentación que tiene el Congreso. Y en materia legislativa, si bien es cierto, se han aprobado 124 leyes hasta el día de antes de ayer, la verdad es que el 70% de estas leyes han sido dispensados del trámite de comisión. Es decir, no ha habido un estudio, diría yo, reflexivo respecto al trabajo legislativo del Congreso. Bueno, esto es interesante. Siempre la data es sustancial para que el público entienda cuál es la productividad del Parlamento Nacional. Habría que en todo caso analizar cuál ha sido la conducta de cada parlamentario. María del Carmen Alba utiliza una frase para despedirse bastante interesante que creo yo merece una reacción tuya. Ella dice que, bueno, se ha logrado concretar una agenda con la participación no solo de las bancadas, sino también recogiendo las propuestas del Ejecutivo. Y aquí sí me detengo porque entiendo yo que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento Nacional una serie de leyes y durante todo este tiempo se han estado quejando de que esas leyes estaban prácticamente ahí siendo pateadas y tampoco es que se haya avanzado en esto que también ellos estaban buscando, ¿no? Que era reformar determinadas instituciones, contextos. Es cierto. El Poder Ejecutivo, hasta no hace mucho, le pidió al Congreso que tramite, procese y, en ser el caso, apruebe los proyectos de ley que ellos han remitido al Congreso. Y esto yo no lo he percibido así. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que no hay una agenda común, Jesús. O sea, no existe una conciliación de agendas legislativas ni de otra índole entre el Congreso y el Parlamento. Desde el punto de vista, si queremos tomarlo bajo una perspectiva de ideologías, hemos vuelto al debate entre derechas e izquierdas, cosa que no veíamos hace más de 20 años, porque entendíamos que los aspectos ideológicos habían sido desterrados para dar paso a los aspectos programáticos. Y lamentablemente este Congreso ha marcado una línea muy gruesa entre lo que son los grupos, comillas, democráticos y los grupos que podrían no serlo. Y esto se ha traslucido en el hecho de que no haya existido una agenda común de carácter legislativo que haya permitido un trabajo coherente y coordinado entre ambos poderes del Estado, lo que deja una percepción negativa ante la población de que nuestro Congreso no está trabajando de la mano con el gobierno, que al final es lo que queremos, ¿no? Bien, interesante lo que tú propones, sobre todo en el sentido de esto de que no existe una agenda programática, pero vamos a lo siguiente. Sí existe una agenda, en algunos momentos los extremos han votado prácticamente en el mismo sentido. Y aquí quiero ser enfático porque si han votado y han coincidido en algunos aspectos, luego de estar bastante polarizados, es justamente en ir contra las reformas sustanciales que
que este país pues, logró concretar. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la reforma universitaria. Vemos cómo ahora se le ha quitado, por ejemplo, independencia y solidez a la Superintendencia Nacional de Educación, que es la SUNEDU, ¿no? Solo para citar un ejemplo. Esa ley bastante, diría yo, ha generado bastante controversia y sobre todo, Jesús, ha generado una confusión ante la opinión pública. Porque por un lado hay personas que establecen que la autonomía universitaria era necesaria para que los representantes de universidades, tanto privadas y públicas, puedan tener sus asientos definidos bajo un concepto de autonomía universitaria, y para otros esa presencia de la elección de representantes de universidades de forma autónoma generarían cierto retroceso al proceso de reforma. Pero iría más allá de eso, estimado Jesús, los problemas que hemos tenido son básicamente relacionados a los asuntos económicos, materia de inversiones, estabilidad política, generación de empleo, y yo podría seguir continuando con una serie de aspectos que son los que realmente afectan a la población. Y no he percibido que el Congreso haya trabajado en estos asuntos, por el contrario, ellos han agudizado su trabajo de control político, han agudizado su trabajo de fiscalización, generando producto de los intereses quizás de los grupos parlamentarios representados en el Congreso, pero no sé hasta qué punto de vista, si bien es cierto, es importante la función de control que realiza el Parlamento, no sé la utilidad que le pueda hacer sentir la población, que estamos sumidos en una crisis económica, etcétera, etcétera, y no percibo, yo al menos yo no lo percibo, que este trabajo haya sido desarrollado eficientemente por el Parlamento, pero tampoco haya sido desarrollado eficientemente por el gobierno. Claro, es que no lo sentimos porque no había una declaración pública para generar intereses en común a favor de la población, ¿no? Es decir, tener un paquete legislativo, ¿no? Propiciado. Una agenda mínima, ¿no? Claro. Siquiera 5 puntos ponernos de acuerdo, ¿no? Sobre todo en lo que tú señalas que básicamente es importante, ¿no? Lo económico, en temas, por ejemplo, bueno, el precio de alimentos, no sé, el precio de gasolina, entre otras cosas más que están demandando determinados sectores y que todavía no han sido del todo satisfechos, porque fíjate tú que hay sectores que todavía están en esta situación de seguir pidiendo explicaciones y acciones, sobre todo. Estoy hablando de los transportistas que, por ejemplo, están nuevamente anunciando para la próxima semana movilizaciones porque no encuentran respuestas de absolutamente nadie. O sea, yo entiendo, ¿no? Exactamente, yo entiendo que el Ejecutivo tiene un rol importante, pero el Congreso de la República tampoco es que pueda zafar de estas responsabilidades. Yo creo que no puede el Congreso ponerse de perfil. Por ejemplo, me hubiese gustado tener al ministro de Transportes explicando el alza de precios y qué posibilidades existen de poder reducir, bajo el concepto de reducción impositiva o de impuestos, el precio de la gasolina. Al ministro de Agricultura. Me hubiera gustado tener al ministro de Agricultura en el Parlamento para que pueda explicar qué está haciendo con el tema del incremento de los precios, que si bien tienen origen de carácter internacional, pero estos ministros que están ligados a aspectos de la canasta básica familiar no han ido al Parlamento Nacional. Podrían haber existido a las comisiones ordinarias. Y para darte un dato, además, querido Jesús, en el Congreso, durante la legislatura que termina, ante las comisiones ordinarias se han presentado 1.307 veces los funcionarios públicos, ministros de Estado e invitados a las comisiones, que no es un número pequeño, pero esta asistencia milenaria, porque pasan las 1.000 visitas a las comisiones ordinarias, pues no han sido transmitidas oportunamente a la población. Es decir, no sabemos qué sucede al interior de las comisiones. Quizás puedan haber asistido ahí los ministros que acabo yo de nombrar, pero lo importante puede haber sido que vayan al pleno del Congreso y expliquen ante la representación nacional completa lo que sucede y qué medidas van a realizar para poder mitigar la crisis económica y social que el país vive, ¿no? Bueno, pero eso tiene una respuesta, ¿no? Porque también durante todo este tiempo que hemos tenido ha existido falta de transparencia, no hubo esta intención de la presidenta del Congreso de hacer que los ciudadanos se informaran un poco más sobre el procedimiento parlamentario, sobre todo en comisiones donde se tratan temas medulares, ¿no? Que poco nada hemos tenido porque no se permitió el ingreso a la prensa. Ese es un problema también que se ha tenido. Hay mucho pan que rebanar, ¿no? Sí. Y se incumplió con el reglamento del Congreso, porque el reglamento establece la presencia de los medios de comunicación en el hemiciclo del Congreso. Y esto, fíjate, no ha sucedido sino hasta que existió una presión permanente por parte de los medios de comunicación, ¿no? Para que esto suceda nuevamente.
A ver, mira, acá yo tengo la última encuesta de Datum respecto a las apreciaciones de la gente sobre las gestiones, ¿no? El presidente sigue todavía con una desaprobación de 75% a un año de cumplir su gobierno, o sea, es bastante alto, ¿no? Pero la presidenta del Congreso, la señora María del Carmen Alba, se está yendo con el 70% de desaprobación. Prácticamente la gente infiere de que ambos no están calificados para dirigir los destinos del país. O sea, tú tendrías que tener aquí al menos uno de ambos con una mejor percepción para poder generar al menos cierta tranquilidad, pero esto no se ha notado. Vamos a lo siguiente, porque creo que es importante repasar, y por qué decírselo a la gente. O sea, el Congreso es medular para absolutamente todo lo que queremos como país, o sea, hace el contrapeso al Ejecutivo. Entonces, lo mínimo que también tenemos que exigirle a los congresistas es que hagan su trabajo de representación de la mejor manera, y esto no lo hemos notado absolutamente nosotros. Creo que hasta hace un par de meses teníamos data respecto al tema de la productividad, y lo que afloraba dentro del trabajo parlamentario eran más leyes declarativas, ¿no?, que de cambios estructurales para el país. Y lo que hemos visto ahora último, hasta el día de ayer, ¿no es cierto?, es esta necesidad de aprobar leyes al caballazo. Estoy hablando obviamente de esto, de regresar a la bicameralidad, que es un tema, creo yo, que meritaba un mayor nivel de reflexión, de análisis, de conversación, para hacerlo mejor, porque, claro, ¿no? O sea, mira, ayer se aprobaba esto, o perdón, no se aprobaba, ¿no? No alcanzó los 87 votos, pero sí alcanza para irte, por ejemplo, a un referéndum. Pero en el año 2018, el mismo referéndum, con la misma pregunta, el retorno a la bicameralidad, tuvo un 90% no de desaprobación, sino que es que no pasó, ¿no? La gente fue a las urnas y dijo, no, esto no nos conviene. Y eso yo digo, ¿no?, que creo que la mayoría comparte esto. ¿Para qué queremos más congresistas? O sea, ¿qué es lo que buscamos? O sea, la gente piensa que un congresista finalmente es un parásito y no quiere más parásitos. O sea, hay que decirlo y ponerlo en esa real dimensión, porque así es como piensa la mayoría en este país respecto a un poder del Estado que está completamente desprestigiado. A ver, Jesús, no existe parlamento amado en ninguna parte del planeta. Eso también es cierto. Los parlamentos gozan todos de un rechazo popular. Y gozan de este rechazo popular porque, en principio, la agenda del Congreso no necesariamente es la agenda de la población. Ahora, la población debe entender que ellos son representantes de la nación. Pero también debe entender de que un Congreso, le exigimos al Congreso, por un lado, celeridad, pero por otro lado también le exigimos reflexión. La pregunta es que el sistema unicameral en el que ha venido trabajando el Parlamento en los últimos 20 años no ha tenido escenarios para reflexionar, y si lo ha tenido, los mal ha usado. ¿Por qué mal usado? Decía yo al principio que de las 124 leyes aprobadas, 88 han sido aprobadas dispensándose de la segunda votación. ¿Qué quiere decir la dispensa de segunda votación? El reglamento del Congreso establece una segunda instancia para debatir leyes. Es decir, aprobado por el Parlamento una vez, debe ser debatido y aprobado por una segunda vez, justamente para que la población pueda saber qué es lo que está aprobando el Congreso. Pero esto no pasa. Entonces el Congreso actual dice lo siguiente: como estamos mal usando la posibilidad de que exista un doble debate, porque paramos dispensando los proyectos de ley del segundo debate, pues aprobemos una Cámara de Senadores. Una Cámara de Senadores donde tengamos 60 senadores y ello sin generar el incremento del presupuesto al Congreso. Entonces, además de la segunda Cámara, que sería el Senado, estaríamos aprobando la reelección. Y en esto, Jesús, sí hay que ser claros. O sea, los parlamentarios en las democracias sólidas a nivel internacional, y esto quizás no lo podemos ver, lamentablemente, en la población en el Perú, las reelecciones son las que generan parlamentarios eficientes. El problema es que no tenemos parlamentarios profesionales. Ayer hemos visto 2 renuncias más en un grupo parlamentario. ¿Y por qué? Porque la gente ve en los partidos políticos un vientre de alquiler. ¿Dónde postulo esta vez? El partido A, y la siguiente el partido B. Entonces no hay una formación sólida de lo que debe ser un político profesional. El político profesional que llega al Congreso, que llega a un ministerio, que llega a la presidencia del Perú, debe ser una persona que esté preparada para ejercer la función pública.
Y el inicio de esta preparación comienzan en los partidos políticos. Es decir, el partido político debe ser la verdadera escuela de gobierno. Y allí debemos nosotros exigirle al partido político que mejore sus cuadros. Y ojo, los partidos políticos que tienen representación en el Congreso reciben presupuesto del Estado para capacitar a sus cuadros. O sea, no es que no tengan dinero los partidos políticos que están representados en el Congreso. Claro que lo tienen. ¿Cómo lo usan? Hasta el momento no sabemos cómo lo usan, porque ningún partido político está informando públicamente cómo está usando el dinero que el Estado le da para formar a sus futuros cuadros. Entonces, ¿esto qué conlleva? A que tengamos en el Congreso parlamentarios sin experiencia. Tengamos en el Congreso a parlamentarios que, en promedio, Jesús, se demoran 2 años en aprender el proceso legislativo. 2 años, y eso no es poco. Entonces, esta crisis que tienen los partidos políticos, crisis que tiene el sistema parlamentario, creo yo, debe modificarse. Yo sí estoy a favor en contra de la bicameralidad. La población quizás no lo pueda sentir. ¿Por qué? Porque no se transmiten bien los mensajes, no se explica bien qué significa tener un par de cámaras, no se comunica bien que un par de cámaras no van a incrementar el presupuesto del Estado. Pero eso sí, va a incrementar el tema de la representación. 130 personas no pueden representar a 30 millones de ciudadanos. Entonces creo yo que esto, como tú bien lo has hecho notar, Jesús, merece un mayor debate, un mayor nivel de información para que la gente pueda entender que en el largo plazo, no estamos hablando del corto plazo, sino de en el largo plazo, la representación política de nuestro país, quizás tú y yo no estemos en este mundo, pero es conveniente de que vayamos formando ya cuadros realmente que sepan tomar decisiones de Estado para que no estemos sufriendo lo que hoy estamos pasando en nuestro querido Perú. Sí, claro, o sea, entiendo perfectamente a dónde vas y creo que ese tendría que ser el ideal, ¿no es cierto? Tener un Congreso más profesional, no lo estamos viendo ahora. Y lo que yo me temo es que las reformas que se hacen tampoco es que estén funcionando. De esto no se habla recién ahora. O sea, esto tiene un tiempo ya conversándose y además se está decidiendo. Hubo una reforma política justamente para poder empoderar o estructurar mejor los partidos políticos, ¿no? Pero que tampoco vemos que esto se cumpla, ¿no? Tanto así que en este Parlamento, por ejemplo, se ha ido también en contrasentido de los propios partidos políticos. Recuerda tú que estamos ya camino a un nuevo proceso electoral en el mes de octubre, que es el de las elecciones subnacionales de representación local y regional, y ahí también han estado trabajando para ir en contra justamente de esto, ¿no? Tratando de generar leyes para ir en contra del proceso, buscando de que no se cumplan, por ejemplo, o yendo en contra, por ejemplo, de los plazos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, pues, obviamente, que no hay un mayor compromiso, sino hay la necesidad de querer hacer lo que le da la gana, ¿no? Deben ser no para aplicársela de inmediato. Acá, discúlpame, quizás mi efusividad, pero, por ejemplo, ¿funcionan bien los municipios? Funcionan pésimo. Yo desaparecería los municipios en Lima y generaría un solo alcalde para toda la ciudad para que exista una política general de crecimiento urbanístico, por ejemplo. No podemos tener 43 distritos que piensan totalmente distinto. Si el distrito A es de un partido político y el distrito B es de otro partido político, no hay políticas en común a pesar de que son distritos en frontera. Este tipo de reformas que deben discutirse, creo yo, para ser aplicadas dentro de 10 o 15 años, no ahorita. Y el problema de nuestro político, Jesús, es la inmediatez con la cual quieren solucionar todas las cosas, sacando leyes bomberiles, poniendo parches, o poniendo simplemente, poniendo curitas donde necesitas realmente un vendaje o una operación de cirugía profunda. Ese es el gran problema de la clase política, Jesús, que miran solamente hasta sus narices y no miran más allá de lo que debe ser el Perú dentro de 20, 25 años, ¿no? Bueno, José, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que era importante escucharte, que el público sepa además cómo es que está concluyendo este año del Congreso de la República, que ha sido dirigido por María del Carmen Alba. Se viene una semana intensa, porque lo que viene más adelante es la nueva conformación de una mesa directiva, que tampoco es que yo sé exactamente quién va a asumir ese rol, ¿no? O sea, no sé. Otro problema. 12 grupos parlamentarios para elegir 4 representantes es otro problema, y me imagino el dolor de cabeza que deben estar pasando ahorita los parlamentarios para eso.
Complejo, pero no solamente los parlamentarios, nosotros que buscamos mejores autoridades. Sufrimos desde lejos, sufrimos, nos mordemos las uñas de nervios viendo a la gente que no toma buenas decisiones en el Congreso, Jesús. José, muchas gracias, muy amable, un fuerte abrazo para ti. Gran abrazo, gusto de verte.